Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Buenos días para todos ustedes y con mucho gozo, con mucho agradecimiento también los recibo hoy y los acojo en el nombre de nuestro Señor, que nos regala un día más de vida y que nos permite estar una vez más como hermanos y hermanas contemplando los misterios de nuestra fe, meditando en torno a la palabra de Dios, conscientes de la presencia de este Dios amoroso siempre con nosotros. Queremos pedirle a Dios constantemente que así nosotros no merezcamos que Él esté cerca de nosotros, no se ausente de nosotros, no se aleje de nosotros. Y ese Dios que es amor no puede más sino amarnos. No puede no amarnos porque es Dios amor. Pues a ese Dios amoroso vamos entonces a encomendarle este ratito en el que vamos a estar en torno a su santa palabra. Y para eso decimos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos entregarte, Señor, en este día nuestra oración. Queremos reconocer, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti. Queremos expresar con esta acción de gracias nuestra fe en ti. El reconocimiento que hacemos también a través de esa misma fe del gran amor que nos tienes. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites alimentarnos con tu santa palabra, porque estás presente en tu iglesia, que es casa del Dios vivo, que es tu casa, columna y fundamento de la verdad. Queremos darte gracias por los sacramentos que nos has brindado allí en tu santa iglesia, porque es en la iglesia donde nació la Santa Biblia, que sigue alimentando nuestra fe. Queremos darte gracias porque sigue encarnándose tu Hijo Jesús en el sacramento del altar, porque nos sigues perdonando nuestros pecados, porque sigues dándonos la gracia del Espíritu Santo, porque nos constituiste hijos e hijas tuyos a través del bautismo, porque sigues ejerciendo la misericordia de tu gran amor para los enfermitos en su cuerpo y en su mente y en su alma, a través del sacramento de la unción de los enfermos. Gracias, Señor, porque nos has confiado el ministerio de la reconciliación y el sacerdocio de tu Hijo Jesús a nosotros, hombres limitados, quienes a través del sacramento del orden sacerdotal has constituido sacerdotes por toda la eternidad. Gracias finalmente, Señor, por este ministerio de las parejas que une en tu santo amor el amor humano y lo consagra para la fidelidad y la fecundidad en este misterio que San Pablo mismo asemeja a Cristo con su iglesia, cuando nos recuerda allá en Efesios capítulo 5, versículos del 25 en adelante, como ese misterio de un hombre que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para llegar a ser con ella una sola carne. Él la asemeja este misterio a Cristo y a su iglesia. Gracias, Señor, por esta iglesia que es la esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es instrumento universal de salvación en el mundo entero. Permite, Señor, que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe para estar cada vez más activos y estar dispuestos para cumplir en nosotros la voluntad que tú, en tu beneplácito, trazas para nosotros en la vida que nos regalas y en el sentido, el propósito que quieres ayudarnos a nosotros a vivir para que seamos plenos y te gocemos un día por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos celebrando este tiempo de resurrección, tiempo de mucho gozo, porque nos damos cuenta que este Dios en el que nosotros creemos
en el cual nosotros ponemos nuestras esperanzas, no es un Dios ilusorio, vano, de caricatura, sino que es un Dios verdadero, el Dios verdadero que existe desde siempre, vive para siempre, luz sobre toda luz. Este Dios que nos ama infinitamente, este Dios que nos da aquello que nosotros pedimos y más inclusive de lo que nosotros todavía ni nos atrevemos a pedir, de ese Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. Y en este quinto domingo de la Pascua nos centramos entonces en el Evangelio que nos presenta la iglesia, que lo tomamos de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio se hace presente uno de los discursos de la identidad de Jesús que muestra su unidad con Dios Padre, a la que más adelantito Jesús le va a agregar una tercera persona, la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas. Misterio este que nuestra limitada capacidad humana no puede descifrar plenamente, y no tenemos que hacerlo sino simplemente confiar, creer, que es lo que nos está pidiendo Jesús el día de hoy. Muchos hermanitos protestantes se confunden demasiado al tratar de entender estos misterios de la presencia de Dios, de la persona de Dios, y fundan pues muchas iglesias protestantes orientadas a enseñar a su manera la doctrina que solamente Dios ha dejado en la única y verdadera iglesia que fundó su Hijo Jesús, que es nuestra Santa Iglesia Católica. En pasajes como que al estar viendo al Hijo, estamos ya viendo también al Padre, es en donde han encontrado confusión muchísimos protestantes, muchos pastores en especial, que enseñan pues limitadamente a su manera, según su propio entendimiento, su propia capacidad y según su propio interés económico también, afirmaciones como estas. Se confunden ellos pensando que lo que está diciendo Jesús es que el Padre y Él son la misma persona. Cuando dice Jesús allí que al estar viendo a Jesús, al estarlo viendo a Él, ya conocen y ven al Padre los que creen en Cristo. Pero la enseñanza de este pasaje es muy clara. No hay un solo Dios en una sola persona. Hay un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Y en el Padre está el Hijo. Son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo. Y ya también entonces Jesús nos va a hablar más adelante del Espíritu Santo y nos va a prometer el Espíritu Santo. Y en el mandato que le da a sus apóstoles, cuando después de la resurrección, antes de la ascensión, los envía, los manda, les da una comisión apostólica, manda a quienes son verdaderos discípulos en la verdadera iglesia que él fundó, les dice entonces vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Misterio este maravilloso, incomprensible a nuestra capacidad limitada, que un día en el cielo se revelará plenamente para nosotros. Por lo pronto entonces nos conformamos con saber que existe un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en el Padre están el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son una unidad, siendo ellos una multiplicidad de personas. Hay una multiplicidad de personas en la unicidad de un solo Dios. Misterio este maravilloso que nosotros de manera simple, profunda y con mucha devoción invocamos siempre cuando trazamos sobre nosotros la señal de la Santa Cruz e invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra enseñanza fundamental de este evangelio el día de hoy es la meta que Dios se trazó para nosotros cuando nos creó, meta esta en la que nosotros también estamos ya avanzando por la fe, por la confianza en Dios, alimentados por la santa palabra de Dios y por la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa meta de la que nos habla Jesús hoy es la vida eterna. Así como Jesús vino, se encarnó, nació del seno purísimo de la Santísima Virgen María, hizo parte de una familia humana, cumplió su misión aquí en la tierra, murió, resucitó y subió al cielo. Así también tú y yo, como hijos adoptivos que somos de Dios nuestro Padre, venimos también a este mundo porque el Dios de la vida así lo hace posible para nosotros. Nacemos del seno, de una mujer, estamos en el seno de una familia, cumplimos una misión, un propósito en esta vida y nos llega la muerte, que es parte de este ciclo humano, ciclo biológico, pero que no es el final para la persona que cree en Cristo, y pasamos entonces a través de la resurrección a la vida plena con Cristo nuestro Señor. Y al final de los tiempos vamos a tener entonces una resurrección plena de nuestro cuerpo, con nuestra alma ya restaurada, ya glorificada, para vivir entonces en la libertad de los hijos de Dios por toda la eternidad. Esa meta de la que nos habla Jesús hoy es la vocación fundamental para la que tú y yo hemos sido llamados por Dios. No nacimos y no fuimos llamados por Dios para las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son de este mundo, son pasajeras para nosotros, se quedan aquí. Nosotros estamos como peregrinando, decimos en la salve con una expresión poética muy hermosa, como por un valle de lágrimas. Vamos pasando, vamos peregrinando, pero nuestra meta no está en las cosas de esta vida. Por eso necesitamos tener el corazón desapegado de las cosas de esta vida y dedicarnos a las cosas de la vida eterna. No quedarnos entontados, deslumbrados, entretenidos, enzarzados en las cosas de este mundo, con nuestro corazón puesto en el dinero, en las cosas materiales, en las posesiones, en los placeres de este mundo, en la comodidad y en el bienestar que nos ofrece esta vida moderna, sino poner nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón en las cosas del cielo. Y Jesús nos ha mostrado ya la clave para llegar a ese reino, al cumplimiento de esa meta que Dios estableció para nosotros. Él mismo es el camino que nos lleva a través de la verdad para disfrutar de esa vida. Y así como no hay sino un solo camino, no hay también sino una sola verdad. En un diálogo que tenía yo con un pastor protestante no hace mucho,
Afirmaba el pastor protestante algo totalmente antibíblico. Decía que yo traía una verdad y él traía otra verdad y que la gente podía entonces después decidir cuál verdad quería. Esa es doctrina protestante. Desde hace 500 años, Martín Lutero comenzó esa misma filosofía, esa misma doctrina, esa misma enseñanza. Cristo estableció una sola verdad, una única verdad, así como él mismo estableció un solo camino, que es el mismo, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Pues hay una sola verdad, y esa verdad que es Cristo sigue siendo verdad ayer y hoy y para siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y no hay más que una sola verdad. Y esa sola verdad, que es Cristo mismo, fue puesta por el mismo Señor Jesús en la iglesia, en la Santa Iglesia Católica, de la que nos dice primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, es columna y fundamento de esa misma verdad que es Cristo. Por eso solamente en la Iglesia Católica Cristo puede estar plenamente, porque Cristo y la Iglesia son una sola cosa, y porque Cristo es la verdad y la Iglesia es columna y fundamento de esa verdad. En las otras autoproclamadas iglesias cristianas puede haber rasgos de esa verdad, puede haber pedacitos de esa verdad, pero no la verdad plena, porque la verdad plena está en la iglesia que recibió el espíritu de la verdad plena, en la cual está Cristo, que es la verdad, y que esa iglesia es columna y fundamento de esa misma verdad. En el mismo pasaje, en el mismo evangelio, de San Juan, en el que así como hoy se nos está diciendo que Cristo es la verdad, él mismo se está autoproclamando como la verdad. En este pasaje de Juan 14, 16, encontramos también otra afirmación en relación con la verdad muy importante. Afirmación esta que se cumple plenamente en la Iglesia Católica, solamente en la Iglesia Católica. El pasaje de Juan capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Entonces está Cristo, que es la verdad. Cristo es el camino para llegar a la verdad. Cristo es ese mismo camino y Cristo es también la verdad. Juan 14, 16, yo soy, así como allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que se identifica Yahvé ante Moisés con su propia identidad. Yo soy el que soy, Yahvé, no Jehová, Yahvé, yo soy el que soy. Así también está diciendo hoy Cristo, yo soy el que soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, y Él, que es la verdad, nos permite llegar a la verdad plena, a la verdad completa, dándonos el Espíritu Santo que recibió única y exclusivamente la Iglesia Católica en Pentecostés, porque la única y verdadera iglesia que existía en Pentecostés era la Iglesia Católica, con San Pedro a la cabeza, con la unidad de todos los apóstoles, creyendo una misma fe, con la presencia de la Santísima Virgen María, en un solo espíritu de oración. Y a ese grupo de hombres y mujeres creyentes es al que Cristo le concede el espíritu de la verdad plena, como lo encontramos en Juan 13, 16. Y esa iglesia que nació en Pentecostés es después reconocida por San Pablo como columna y fundamento de esa misma verdad que es Cristo, como lo encontramos en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que ya lo decíamos. Y como Cristo y la iglesia son una sola cosa, no se puede tener a Cristo y rechazar a la iglesia. No se puede aceptar a Cristo y despreciar
a quien es esposa de Cristo, a quien es cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso encontramos en el pasaje de Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, lo siguiente: a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad, a Él, que es Dios, sea la gloria en la iglesia y en Cristo, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. En esa iglesia, hermanas y hermanos, tú y yo, como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, le damos gloria y honor a nuestro Padre de los cielos, gloria y honor a nuestro Dios trinitario, a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y seguimos alimentándonos de esta misma verdad, porque este Cristo nos está diciendo que Él es el camino para llegar a esa verdad y poder entonces disfrutar de esa vida. No apeguemos los corazones a las cosas de este mundo, no nos quedemos entretenidos, distraídos en las cosas de este mundo, porque en la casa del Padre, allá en los cielos, está tu habitación y mi habitación ya preparada. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os lo habría dicho yo, porque voy a prepararos un lugar. Cuando muramos, no se va a acabar nuestra persona, nuestro ser. Temporalmente va a haber una separación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. El cuerpo va a volver a la tierra, al polvo de donde fue tomado. Nuestra alma, nuestro espíritu, ascenderá a Dios, para que en Cristo nos unamos a Él por toda la eternidad. Ya somos uno con Cristo aquí en la tierra a través del bautismo, porque hemos sido constituidos miembros del cuerpo de Cristo. En la iglesia triunfante, que es la iglesia en el cielo, seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo. En esa iglesia ya glorificada, en la que la Santísima Virgen María tiene un lugar muy especial también, y en el que cada creyente, cada cristiano, cada bautizado que ha acogido esa verdad, que ha recorrido ese camino que es Cristo, disfruta ahorita de esa vida eterna. Meta esta que Dios estableció para ti y para mí, y por eso nos constituyó en su amor y en su misericordia, no porque nosotros nos lo merezcamos, hijos e hijas suyos por toda la eternidad, coherederos con Cristo de las promesas eternas, como también lo proclama San Juan, y también como lo dice San Pablo. Y nosotros entonces nos hacemos uno con Cristo desde el bautismo y por toda la eternidad. Que este caminar en la fe nos lleve a descubrir y a seguir interiorizando el llamado que Dios nos ha hecho, no para las cosas de este mundo, sino para las cosas de la vida eterna, y que nos dediquemos a trabajar con mucho entusiasmo en las cosas del reino de los cielos, para disfrutar un día de esa promesa de la que nos habla el Señor Jesucristo cuando nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Para muchos la cruz es un arma que mató al Redentor, mas para nosotros es símbolo de la voluntad de Dios. Marcos 8:34, así lo declaró Jesús. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No todos entienden esto, y tú de estos has de ser, pues para todos los salvados la cruz de Dios
Dios es poder. Primera a los Corintios 1, del 18 al 23. Para otros solo es un madero o un palo vertical, mas la Biblia da a entender que de madera era el material. Filipenses 3:18. No te dejes engañar, porque hay muchos que viven como enemigos de esta señal. No todos entienden esto, y tú de estos has de ser, pues para todos los salvados la cruz de Dios es poder. Primera a los Corintios 1, del 18 al 23. Con esta canción de estos hermanos que se dedican a la defensa de la fe cristiana católica, de la fe verdadera, a través de la música, se llaman los Amatulis, así los pueden encontrar ustedes en internet. Tienen muchísimas canciones muy bonitas y muy valiosas todas porque son verdaderas piezas de apologética católica. Llevan este nombre por el padre Flaviano Amatuli, que es el que creó este ministerio de apóstoles de la palabra y que se dedicó por muchísimos años de su ministerio sacerdotal a defender la fe desde México y Centroamérica, de América Latina. Así también entonces lo hacemos presente hoy con su enseñanza cristiana católica y con su ministerio que fundó para la apologética. Y nos adentramos a través de esa misma canción que nos habla de la Santa Cruz en este tema que ya introducíamos la semana pasada, presentando la confusión que los hermanitos protestantes demuestran al hablar de este tema, de la Santa Cruz, porque o bien desprecian en su totalidad la Santa Cruz, o porque aceptan la cruz pero rechazan el crucifijo. Recordemos que la diferencia entre cruz y crucifijo es que la cruz es nada más pues el trocito de madera que recuerda el instrumento a través del cual Jesús nos ofreció la salvación, la Santa Cruz. Y cuando hablamos de crucifijo, nos referimos entonces no solamente a la piecita de madera que recuerda el instrumento en el que Cristo ofreció su vida por nosotros para darnos la salvación, sino que está colgando allí una imagen del cuerpo de Cristo que representa justamente a ese Jesús que muere por amor a todos nosotros. Entonces es la cruz o el crucifijo, y algunos hermanitos protestantes aceptan la cruz, pero desprecian y no le encuentran ningún sentido al hecho de que nosotros los cristianos católicos tengamos no solamente la cruz, sino también el crucifijo, y por eso llegan a afirmaciones como llegar a decir, por ejemplo, que nosotros tenemos a un Dios muerto, o que Cristo para nosotros nunca resucitó, o que nosotros nos quedamos con la idea de un Dios colgado de la cruz para seguir entonces recordando que el pecado es la debilidad humana que nosotros no podemos vencer y que por tanto no vamos a disfrutar nosotros de la gloria de la resurrección, etcétera, etcétera. Muchas teorías y muchas calumnias y críticas y falsas acusaciones
que lanzan pues en contra de nosotros. Pues ese es el tema que vamos a abordar a continuación, y es el tema de por qué nosotros los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, utilizamos la Santa Cruz y el Santo Crucifijo. No solamente físicamente hablando, sino también cuando nosotros mismos trazamos sobre nosotros la señal de la cruz como signo de bendición. Cuando nos signamos para bendecir los alimentos, cuando el papá, la mamá bendicen con la Santa Cruz a sus hijitos, cuando iniciamos nuestra vida de fe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y esta invocación a la Santísima Trinidad la hacemos siempre trazando sobre nosotros el signo de la cruz, etc. Hay una serie entonces de ideas injustificadas que demuestran mucha ignorancia, mucha confusión y también lamentablemente mucha malicia en el discurso de los hermanos protestantes. Suelen decir ellos, por ejemplo, que no aceptan la Santa Cruz. Bueno, ellos no la llaman santa, ¿no? No aceptan la cruz porque es el arma que mató al Salvador. Cristo murió en la cruz y por tanto la cruz es maldita, porque la cruz fue el lugar, el instrumento en el que Cristo murió, en el que el Salvador fue asesinado. Algunos otros se valen del pasaje de Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23, que dice: maldito el que cuelga de un madero, para afirmar, tergiversando como siempre la palabra de Dios, que este pasaje maldice la cruz y que por tanto si la cruz es maldita, entonces no se puede tener en nuestra vida de fe. Hay que rechazarla, despreciarla, porque según ellos, Deuteronomio 21, del 22 al 23, dice que la cruz es maldita. Pero ustedes pueden revisar en su Biblia a ver qué dice en realidad Deuteronomio 21, del 22 al 23, y lo que dice en realidad no es que la cruz sea maldita o el madero en el que muere una persona queda maldito, sino maldito el que cuelga de un madero. Y más adelante San Pablo nos va a llevar a entender esto cuando nos recuerda que Jesús se hizo maldición para nosotros, se hizo causa de maldición para nosotros, para que nosotros fuéramos bendecidos. Aquel que no cometió pecado se hizo maldición por nosotros, para que nosotros tuviéramos la salvación. Otros hermanitos protestantes suelen afirmar que no tiene sentido que si Cristo murió en la cruz, nosotros carguemos una cruz, y hacen una comparación así como absurda cuando dicen: si tu papá o tu mamá o un hermano tuyo fueron asesinados usando un cuchillo o una pistola, ustedes cargarían sobre su pecho una imagen de un cuchillo o de una pistola, sabiendo que esa fue el arma con la que se mató a ese ser querido al que ustedes pues aman tanto y extrañan tanto. Entonces esa es como la argumentación lógica de ellos como hermanitos protestantes para seguir despreciando la cruz, ¿sí? Algunos otros dicen, por ejemplo, que nosotros cuando estamos signando la señal de la cruz sobre nosotros, lo que estamos haciendo es invocando al demonio, que la cruz es satánica y que nosotros estamos invocando al demonio cuando sobre nosotros trazamos el signo de la cruz. Y de manera especial cuando al llevar nuestra mano en primer lugar a la frente y después al pecho y después al hombro izquierdo y al hombro derecho, aparentemente se forma una cruz invertida. Entonces dicen ellos: si ven, la cruz invertida es del demonio, es de Satanás, y todos los católicos cuando se hacen la señal de la cruz no están invocando a Dios, sino que están invocando es al demonio. La cruz es satánica, dicen ellos. Y otros suelen afirmar algo parecido a esta última afirmación que acabamos de recordar, y es que nosotros estamos invocando la muerte. Que cuando nosotros trazamos sobre nuestros cuerpos la señal de la cruz, no estamos invocando a Dios, sino que estamos invocando la muerte, porque la cruz es signo de muerte, ¿sí? Todas estas afirmaciones, pues, que no son bíblicas y que no son cristianas y que no son verdad, son las que utilizan los hermanitos protestantes para destilar todo ese odio que tienen en contra de la Santa Iglesia Católica
y en contra de ese instrumento que no es ni de muerte ni de maldición, sino de salvación, que es la Santa Cruz, y lo vamos a ir demostrando poco a poco. Ya los Amatulis, con esa canción que escuchamos, nos dieron una serie de pasajes que podemos tener en cuenta y que los vamos a retomar y a meditar en ellos con más profundidad. Entonces, comencemos. Para los hermanitos protestantes, la cruz puede ser señal de maldición, de muerte, de invocación a Satanás, de la derrota de Cristo en ese mismo instrumento de tortura que fue la cruz. Pero Dios tiene una mentalidad y una visión diferente, totalmente diferente de lo que los hermanitos protestantes piensan, que lo piensan porque es el demonio mismo el que siembra ese virus en sus mentes para que hablen todas esas barbaridades en contra de la fe verdadera. Dios eligió la cruz para que su Hijo Jesucristo muriera en ella. En el plan de Dios, una vez que el ser humano cae en el pecado y transgrede la ley de Dios y rompe esa armonía en la relación con Dios, Dios no se queda de brazos cruzados dejando como nosotros nos perdemos para toda la eternidad, sino que el protoevangelio, el primer evangelio que se escribió muchos siglos, milenios inclusive, antes de la encarnación de Cristo, y que quedó registrado en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo... vamos a leerlo desde en el contexto, porque les he dicho que el gran error de los hermanitos protestantes está solamente en tomar un versiculito y sacarlo de contexto, y un texto sin contexto es un pretexto. Por eso no vamos a leer solamente el versículo que nos interesa en este momentito, sino que vamos a ver por qué es que Dios decidió en el protoevangelio, en el primer evangelio, ofrecernos ya su plan de salvación para que tú y yo no nos condenáramos eternamente, sino que tuviéramos vida eterna. Ustedes lo encuentran en el capítulo 3 del libro del Génesis, como decíamos. Y entonces la serpiente tienta a la mujer tienta después o hace partícipe de esa tentación al hombre. Ambos dejan de creerle a Dios y le creen a la serpiente. Comen ambos del fruto que Dios les había prohibido que tocaran y que consumieran, para que al estar alejados de este fruto pudieran estar bien y no morir, tener vida plena. Cuando todas estas cosas suceden, vamos a leer entonces desde el versículo 8 en adelante. Oyeron luego, después de que cayeron en el pecado, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. El miedo, el temor, la vergüenza, la culpa, todas estas cosas concurrieron en el corazón y en la mente de Adán y Eva, que se escondieron entonces de la mirada de Dios. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ahí aparece el hombre pues ya rompiendo no solamente la armonía con Dios, sino la armonía también con la mujer, que era hueso de sus huesos, carne de su carne, y que a través del pecado se produce ese rompimiento en las relaciones armónicas entre el hombre y la mujer. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces es la tentación de cuando la serpiente, hablando con la mujer, le presenta una mentira, y en esa conversación, en ese diálogo de la mujer con la serpiente, es engañada, es seducida, y aparentemente algo bueno que está mostrándole la serpiente a la mujer es lo que la mujer termina aceptando, rechazando el bien verdadero que es la voluntad de Dios. Yahvé Dios dijo entonces a la serpiente: Por haber hecho esto,
maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y es en este contexto entonces donde aparece el protoevangelio, el primer evangelio que nos habla ya entonces del anuncio de salvación de parte de Dios para ti y para mí. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él, la descendencia de la mujer, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Este versículo, Génesis 3:15, nos permite ver entonces la confrontación, la batalla, la guerra espiritual entre el bien y el mal que empiezan a acontecer desde ese momento en el que el hombre y la mujer desvían su corazón del plan de Dios y caemos entonces en el pecado. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados, como decíamos, sino que pensó ya entonces en la salvación para ti y para mí. Y ese medio de salvación, ese instrumento de salvación, esa vía de salvación que Dios estableció para nosotros a través de su Hijo Jesús, incluía la cruz, la muerte de cruz. Es Dios mismo entonces el que elige la cruz para que su Hijo Jesucristo muera en ella. Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Miren el sentido de las palabras de Gálatas 3:13. Maldito todo el que esté colgado de un madero, y por eso Cristo se hizo maldición por nosotros, para que tuviéramos nosotros salvación, para que no fuéramos nosotros malditos por el pecado, sino que fuéramos salvados por aquel que se hizo maldición por nuestra causa. No dice en ningún momento la Biblia, en este único pasaje que encuentran los hermanos protestantes, citándolo de Deuteronomio 21, del 22 al 23, y malinterpretándolo, que la Biblia maldice la cruz. Falso. Lo que está diciendo Deuteronomio 21, del 22 al 23, que lo cita después San Pablo en Gálatas 3:13, es que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que tuviéramos nosotros la salvación. No dice en ningún momento que la cruz sea maldita. No está maldiciendo la Sagrada Escritura a la cruz. Miren cómo es de fácil para los protestantes tomar los pasajes bíblicos y enseñar desde la Santa Biblia cosas que no existen. Por eso es que uno no puede aceptar el discurso, la enseñanza, la doctrina de cualquier persona que llegue a la casa o que lo aborde a uno en el trabajo o en la escuela o en la plaza o en la tienda con una Biblia. Porque la Biblia, tener la Biblia no es garantía de verdad. Es decir, el hecho de que una persona aparezca cerca de nosotros con una Biblia y que nos quiera enseñar algo de la Biblia no significa que esa enseñanza sea verdad. La Santa Biblia, lamentablemente, por el poder del mismo demonio a través de los protestantes, la Santa Biblia no es garantía de que la persona que la porta venga con la verdad. Y la muestra bíblica más clara de eso es Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 6, donde Cristo fue tentado por el demonio con la Biblia. El demonio cita la Biblia tentando a Jesús. Toma un pedacito del Evangelio y de la palabra de Dios y tienta a Jesús. Y así queda claro en ese Evangelio y queda claro también para toda la historia de la salvación que la Biblia es usada también por el demonio para alejar a las personas de Dios. Y eso es lo que sucede justamente cuando cada pastor protestante y después cada uno de sus ignorantes seguidores toman la Santa Biblia y ponen a la Biblia a decir cosas que el Espíritu Santo nunca inspiró en realidad. Lo que el Espíritu Santo inspiró, tanto en Deuteronomio 21, del 22 al 23, es que es maldito todo aquel que cuelga en el madero. Y después también San Pablo cita ese pasaje en Gálatas 3:13. Eso es lo que el Espíritu Santo inspiró para que se pusiera por escrito
que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que tuviéramos salvación. Pero el demonio, así como lo hace en Mateo 4, del 5 al 6, lo hace también con cada pastor protestante y con cada ignorante seguidor de estos pastores protestantes, cuando ponen al Espíritu Santo a decir cosas que no inspiró en la Biblia, que quedó por escrito por inspiración del mismo Espíritu Santo, afirmando entonces que la Biblia maldice la Santa Cruz. Claro entonces que es Dios mismo el que establece la cruz como camino de salvación, que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, asumió con mucho amor para brindarnos esa salvación, esa vida eterna. Es plan del mismo Dios. Y mediante la muerte de Cristo en la cruz, es como Dios Padre salva al mundo del pecado, de la muerte, del mal, del demonio. En Efesios 2:16 lo encontramos de esa manera. Dios quiso reconciliar a ambos pueblos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí muerte a la enemistad. Dios quiso reconciliar a ambos pueblos en un solo cuerpo. ¿Cuáles pueblos? El pueblo judío, en primer lugar, que era el beneficiario de las promesas de Dios y que en el mismo plan de Dios estaba orientado que sirviera a ese pueblo de Dios como pedagogo de la fe, es decir, como maestro de la fe, para que preparara los corazones de los creyentes para la llegada de Cristo, y que cuando Cristo llegara se planificara ese plan de Dios al unir ese pueblo judío a la fe cristiana que Cristo mismo venía ya a establecer, y que pudieran entonces ambas partes del pueblo de Dios, el primer pueblo con el segundo pueblo, que es la iglesia, ser reconciliados en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Ustedes pueden leer todo 1 Corintios capítulo 12 para que se den cuenta cómo San Pablo está allí hablando de un solo cuerpo y está mostrando una función específica, particular para cada uno de ustedes y yo como miembros del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, quedan entonces reconciliados por Dios los dos pueblos, el pueblo judío, el antiguo pueblo de Dios, y el pueblo cristiano, el nuevo pueblo de Dios, en este cuerpo mismo que es la iglesia, por medio de la cruz, dando en sí muerte a la enemistad. Entonces, la cruz no es señal ni de maldición, ni tampoco de muerte, sino de esa salvación que viene a traernos Cristo a través de su muerte en la cruz. Miren qué diferencia entre lo que enseñan los protestantes y lo que enseña la Santa Biblia y la Iglesia Católica, por supuesto, ¿cierto? La Biblia no respalda la teoría, la enseñanza, la doctrina de los protestantes. La Biblia, como la enseñamos y como la creemos y como la proclamamos y la vivimos los cristianos, es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, que el Espíritu Santo inspiró en realidad. Así también Colosenses 1:20 nos dice lo siguiente: Dios tuvo a bien hacer residir en él, en Cristo, toda la plenitud, y reconciliar por él y para él todas las cosas mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. Esa reconciliación, esa plenitud del plan de Dios, esa salvación de Dios para nosotros, alcanzó entonces no solamente a quienes estamos aquí en la tierra, en este mundo, sino que tiene alcance inclusive para el reino de los cielos, porque los bienaventurados son personas que por la sangre de Cristo derramada en la cruz tienen ya la salvación eterna. Por eso es mediante esa sangre de Cristo en la cruz que se beneficiaron de la salvación quienes estaban en la tierra y que ya están en el cielo, y quienes seguimos aquí en la tierra caminando, como decíamos ahorita, según el Evangelio de Juan capítulo 14, del 1 al 12, que leemos en este quinto domingo de la Pascua, hacia nuestra meta, que es el cielo. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 9, nos muestra lo siguiente: Cristo se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte
como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso sería una derrota, un fracaso, una humillación para Dios, porque quedó derrotado en la cruz. No. Por eso dice San Pablo en el versículo 9 de este capítulo 2 de Filipenses: por eso, por haber Cristo mismo, digámoslo así, renunciado a su divinidad momentáneamente para revestirse de nuestra humanidad débil y pecadora, sin ser el pecador, sin haber cometido el pecado, se hizo causa de pecado para nosotros, para que nosotros entonces tuviéramos la salvación. Y esta humillación de Cristo en la cruz no es de ninguna manera una derrota de Dios, como si el diablo hubiera triunfado sobre Dios. No, nos dice San Pablo en el versículo 9 de este pasaje de Filipenses 2, del 7 al 9, pero nos dice el versículo 9: por lo cual Dios exaltó a Cristo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, Cristo, a través de la muerte en la cruz, de obedecer la voluntad del Padre y de ofrecer con mucha generosidad su vida en la cruz, fue por lo tanto exaltado por Dios Padre, y se le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y luego dice el versículo 10 de una manera muy hermosa: por tanto, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo. Y en griego, la palabra que aparece allí para abismo no es el mar, como aparece en las Biblias protestantes, sino el infierno. Entonces dice allí, el texto en griego, sería: al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Como el demonio quedó derrotado en la cruz, no fue Cristo el que quedó derrotado en la cruz por el demonio, sino el demonio quedó derrotado por Cristo en la cruz. Aún en el infierno, el demonio tiene que doblar su rodilla ante el nombre de Jesús. Por tanto, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo, en el infierno, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y los cristianos verdaderos, los católicos, decimos: amén. Hebreos 12:2. Tengamos fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Nos dice al inicio de este pasaje de Filipenses 2, que ya citábamos ahorita, Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, Cristo, a pesar de ser Dios, de ser igual a Dios, porque es Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, como ya lo está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos, en lugar del gozo que se le proponía como Dios en el cielo por toda la eternidad, se anonadó a sí mismo, se rebajó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo para darnos a nosotros la salvación. A eso se refiere el autor de la carta a los Hebreos cuando dice que Cristo, en lugar del gozo que se le proponía como Dios en el cielo por toda la eternidad, decidió soportar la cruz sin miedo a la ignominia, es decir, al desprecio, a las humillaciones, y por tanto Dios hizo que se sentara de nuevo a su diestra en el cielo y que reinara, porque está sentado en un trono, lo cual indica que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que reina por los siglos de los siglos. Amén. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 22 al 25, nos dice también algo en relación con la muerte de Cristo en la cruz, que no es de ninguna manera una derrota de Cristo, como si el demonio fuera superior a Cristo, sino lo contrario. En la cruz, Cristo venció al demonio, Cristo venció al pecado. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 25. El que no cometió pecado, Cristo,
y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido ustedes curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han sido vueltos al pastor y guardián de sus almas. Miren qué pasaje tan hermoso en el que está meditando Pedro, nuestro primer papa, en el misterio de la cruz. Y es como si Pedro estuviera mirando ante sus ojos, estuviera contemplando ante sus ojos la presencia misma de Cristo crucificado, de Cristo muerto. Al ser insultado, no respondía con insultos. Cuando le estaban insultando allá en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti. Si eres el Hijo de Dios, no respondía con insultos. Al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Una de las últimas palabras de Cristo en la cruz: Señor, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es en realidad lo que estaba diciendo Jesús allá en la cruz. Una de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Y luego sigue aquí San Pedro diciendo entonces: aquel que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia. Aquí nos está diciendo San Pedro entonces que la cruz no es señal de muerte, es señal de vida. Es señal de la muerte, pero de nuestros pecados. La cruz es, por tanto, señal de vida. No es señal de muerte. No es señal al menos de nuestra muerte, ¿no? Sí es señal de la muerte, pero del pecado. Pero no de nosotros, no señal de nuestra muerte, ni de la muerte de Cristo como si hubiera quedado derrotado. Con cuyas heridas han sido curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han sido vueltos al pastor y guardián de sus almas. Y terminamos con este pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Porque nosotros tenemos no solamente la cruz, sino también el crucifijo, porque San Pablo, católico como nosotros, cristiano verdadero como nosotros, también predicaba a un Cristo crucificado. Miren qué cosa tan hermosa. Vamos a leerlo desde el principio otra vez. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, y aquí podríamos decir también para los protestantes, necedad para los gentiles, mas para los llamados, para nosotros, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pablo, como nosotros, predica también a un Cristo crucificado. Pablo, como nosotros, en su doctrina, en su enseñanza, en su fe, tenía también un crucifijo que le recordaba ese amor maravilloso de Dios que en el crucificado, en Cristo crucificado, nos libró a nosotros todos de nuestros pecados y nos concedió la salvación. Por eso Pablo, como nosotros, predica a un Cristo crucificado. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a terminar esta catequesis acerca de la Santa Cruz. Por lo pronto, quiero invitarlos a que ustedes sigan formándose en su fe, que mediten en la palabra de Dios, que sigan haciendo uso de las misas que se transmiten por internet todos los días para que sigan sintiendo esa presencia de Dios en medio de ustedes y utilizando la misma cruz de Cristo con la que usamos nosotros la bendición de Dios. Así también los bendigo en el nombre de nuestro amoroso Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.